Damas y caballeros, con ustedes las historias más asombrosas, más increíbles que jamás se hayan contado. En el caso de Alemania, en la historia que nos han contado, ¿qué vamos a encontrar nosotros? ¿Cuál ha sido su origen? ¿De dónde parte el pueblo alemán? ¿Quién fue el primer alemán? Pero nos vamos a centrar en la ciudad de Berlín, donde están los berlineses, donde estaba una dinastía que va a ser entonces de donde vamos a partir, de una dinastía. Parece que les gustaban mucho las dinastías. La dinastía duró mucho, 1701 hasta 1918. ¿Cuál era esta dinastía que estaba disfrutando de la capital de Prusia? Entonces nos estamos ubicando en Prusia. Capital de Prusia, donde actualmente está Berlín, es parte de lo que fue Prusia. Y una dinastía súper importante desde el 1710 fue la llamada Hohenzollern. Y así es, una familia de dinastías reales, de los condes de Suabia. Oiga, hablan de los condes de Suabia. Suabia no, de Suabia. Los condes de Suabia son los primeros entonces, al parecer. Aunque también hubieron otros nombres de pueblos dentro de lo que es Alemania y Berlín como tal. Parece que la familia de los condes de la Suabia, no era Suabia, no era suave, sino era Suabia, que estarían desde el siglo XI y siglo XII. Condes de la Suabia, siglo XI y siglo XII, por favor, en Alemania. Y bueno, entonces después sí, la superdinastía de los Hohenzollern. Antes, familia de condes de la Suabia, siglo XI y XII. Y luego tenemos el reino de Prusia. Entonces vienen del reino de Prusia, que está situada en el reino. ¿Quién está al mando? El señor Federico, rey de Prusia. Federico el primero, el número 1, Federico, rey de Prusia, miembro de la dinastía más importante, pues fue el coronado como rey de Prusia, el señor Federico I. ¿Y qué pasa? Y su esposa, la señora Sofía Dorotea. El señor Federico I y la señora Sofía Dorotea de Hannover eran los reyes de Prusia. Parece que son los primeros gobernantes. No, tampoco vamos a decir que los primeros, pero nos vamos a remontar de Federico y de Sofía Dorotea, de Hannover. Esta pareja que, como ya es sabido, siempre existieron las familias reales que se juntaban y de donde partían también nuevas dinastías. Entonces se junta el señor Federico con la señora Sofía Dorotea de Hannover y se forma entonces un nuevo linaje, una nueva dinastía, de donde vendría el señor Federico y Federico II y Federico III, y seguía Federico ahí con el nombre y el número. Y también vendría entonces esta vez Federico, y con ellos también vendrían Margrave Elector y la otra parte de Prusia, la unión estratégica que partiría la historia en dos. Fue la relación que hubo entre Prusia y Brandeburgo. Prusia y Brandeburgo. Esa era la gran adquisición de Prusia. Adquirir los terrenos de Brandeburgo. Y así
se juntan estos como Federico de Prusia y juntan su gran imperio que va Prusia y Brandeburgo. ¿Y qué pasaba con la señora Sofía Dorotea de Hannover? Que pronto llegarían al punto tal de llegar a una nueva dinastía, bueno, por culpa de algunas relaciones rusas, llegaría Ana Petrovna, donde estaba Federico el segundo. Entonces estamos con la idea de que Federico, el hijo de Federico el Grande, o sea, Federico el Grande es el Federico II. ¿Tendría algo que ver con la idea de una nueva dinastía de los Romanov? Este Federico II se quiso meter con los rusos, entonces, ¿qué pasaba? Había una dinastía de los Romanov. Entonces, estaba Federico de Holstein, ok, Federico de Holstein, que después se metería en 1745, llegando a una nueva dinastía de los Romanov. ¿Y qué pasa con esta nueva dinastía? Pues llegaría al punto tal que uno de esa nueva dinastía sería el nuevo rey, quien ayudaría al pueblo de Prusia a no salir derrotado en una de sus batallas, en una de sus guerras. Entonces fue esa dinastía ganadora de los Romanov que levantó a un señor llamado Pedro III. Oiga, esa nueva dinastía de los Federicos y de la dinastía de los Romanov surgiría, bueno, años más tarde, porque estábamos en los años 1745, y luego en 1787 se levantaría el grande, el inmenso Pedro III. Oiga, Pedro III, ¿qué hizo? Impidió la derrota de Prusia, ¿sí? Impidió esa derrota. Sería catalogado como el zar de Rusia, Pedro III, príncipe prusiano. Lo llamarían zar de Prusia, zar de Rusia en 1767. Entonces, ¿qué hizo Pedro III? Ya sabemos que impidió la derrota de los de Prusia. ¿Ante quiénes? ¿Cuál era esa batalla que tendría que librar? Pues estaban luchando Prusia y contra ellos estaban los que eran Francia, Rusia, Suecia y Austria. Imagínense el reino de Prusia contra 4 naciones. Los austriacos, Austria, Francia, Rusia, Suecia, se fueron y ya los estaban derrotando, pero el señor Pedro III sacó la cara y evitó un gran desastre. Qué interesante, oye. ¿Qué más habrá pasado entonces? Pues resulta que estamos en los años 1740. ¿Y qué pasa? Siempre España se mete con Francia. Ahora Alemania se mete con Francia. Entonces Francia era una gran potencia por obvias razones. Y digamos que en 1759 Prusia Oriental tiene el poder porque unos rusos se metieron a gobernar Prusia. Entonces los rusos sabían del cuento, sabían gobernar y ayudaron a los de Prusia, especialmente Prusia Oriental. Oiga, tan curioso. Después en la historia van a hablar de la división de Berlín en Oriente y Occidente, pero ya en el Imperio Pruso, ¿no? El Imperio Pruso. El reino de Prusia ya se había dividido en Oriente y Occidente, solo que los del Oriente eran los rusos al poder. ¡Ah! Cosa, una acción se repite una y otra vez. Y así fue. En 1759, el reino de Prusia Oriental estaba al mando de los rusos, y estos conquistaron Berlín. Se tomaron la ciudad de Berlín los rusos, y la guerra duraría 7 años. Oiga, pero no, los rusos no fueron los únicos que conquistaron Berlín. Después vino un señor llamado Napoleón. Este Napoleón tendría que hacer unas jugadas. Aunque llegó a ocupar Berlín,
no la anexó. No. Se siente conquistar un territorio y no anexarlo. Pues así le tocó. Al parecer, Napoleón hizo todo lo que tocaba, pero no terminó anexando la ciudad de Berlín. La conquistó, pero no se la llevó. No la anexó. Joder. Napoleón y su ejército en 1806. ¿Quién vendría en 1800? Con su ejército, pues Napoleón, ¿sí? Entraría en Berlín un 27 de octubre. Entró en Berlín, ya les dije, no fue anexada, pero sí fue ocupada, pero no la anexó. Estaba muy fresco. Pero lo que él realmente logró no tiene precio, no tiene nombre, es algo mayor. Pues resulta que después de que entró como Pedro por su casa, entró en Berlín visitando a un Federico, a uno conocido por todos, Federico II. Sí, Federico II, de la historia de la dinastía. El Federico II, el mismo que se quiso vincular con los rusos para tener una dinastía llamada los Romanov. Entonces, Napoleón sabía de Federico II. Imagínense la cultura de Napoleón. Napoleón en 1800 sabía todo lo que había hecho Federico II en 1740. Sabía de las acciones, entonces fue a visitarlo a la tumba. Napoleón visitando a Federico II en una tumba. Y Federico II tuvo la importancia de meterse con una nueva dinastía de los rusos. Y bueno, Napoleón diría, ¡ay, si estuviera vivo Federico! ¡Ah, si estuviera vivo este Federico! Yo no estaría aquí, no estaríamos aquí, muchachos. Eso le decía Napoleón a sus soldados. Si este Federico estuviera vivo, no estaríamos vivos nosotros. Y así fue. Así fue como Napoleón atacó el reino de Prusia. 19 días duraría su ataque. Oiga, un ataque de 19 días. Napoleón conquistando, llegando a conquistar Berlín. Llegó Napoleón después de 19 días a conquistar Berlín. O sea, la lucha duraría cierto tiempo, 19 días en guerra. Y llegaría a ser algo más importante que llegar a pisar el terreno. No fue simplemente llegar a conquistar y ya, sino que fue el causante de unos decretos en 1806. Napoleón pensando en llegar al terreno y establecer los decretos. No era solamente llegar a marchar como conquistador, sino que además era decretar los decretos de Berlín. ¡Wow! Y esto, luego de haber tenido un triunfo importante contra los franceses, ¿sí? Y en la batalla llamada Batalla de Jena. La Batalla de Jena. Bueno, es que porque son importantes los decretos de Napoleón en Berlín en 1806. Porque hablaría de la importancia de los bienes. De la importancia de los bienes. Después de haber conquistado el terreno, hablaría de la importancia de los bienes. Pero ojo, ya estaban haciendo a un lado a los británicos. Los estaban opacando. Entonces prohibían que hicieran importación de los bienes británicos. Los estaban haciendo a un lado. Ya en 1806 ya el pueblo británico estaba haciéndose a un lado. Ya Napoleón los estaba reduciendo. Oiga, es que Napoleón es muy malo. Quería acabar con los británicos, los hizo a un lado. ¿Y qué pasaba? Una importación. Prohibían la importación de los bienes de Inglaterra, los bienes británicos. ¿A cuáles? ¿A qué naciones? A todas las naciones que dependían de los franceses. Entonces estaban marginando a los británicos al decir que se prohíba la importación de los bienes británicos. ¿A cuáles naciones? Pues a todas las que dependían de Francia, o sea, más o menos el resto de Francia, de Europa. ¿Y qué pasa? Después va a establecer algo importante que se llama el bloque continental.
Oiga, ¿quién hizo el bloque continental? No, pues Napoleón. Casi nadie. Mm, ¿Cómo va a ser un bloque además continental? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser una base? Es como una base principal, ¿sí? De política exterior. Ya en 1800 el tipo andaba con su copetico y la vaina y bien la pinta, porque ya estaba planteando la base de la política exterior. Haciendo a un lado a los británicos, haría un bloque continental y hablaría del sistema económico. Hablaría de lo que es el sistema económico y el sistema comercial. Y esto impuesto por Francia. Vamos. Uy, entonces el tipo, así como con la camiseta levantada, así como con la sobradez. Y miren, es que voy a hacer un bloque continental y va a ser la base principal de la política exterior. Y va a ser un sistema continental. Y va a ser un sistema económico, un sistema comercial, un sistema impuesto por Francia. Entonces Napoleón ya hablaba grandes cosas. Tenemos esto como introducción a lo que sería la importancia de Berlín. ¿Por qué sería importante Berlín? No en vano Napoleón hizo todo esto en la ciudad de Berlín. Imagínense, imagínense, imagínense todo lo demás. Es que hubieron muchas cosas. Es que fue así, algo muy lineal. Y la importancia del reino de Prusia, que iría desde 1701 hasta 1918. La dinastía Hohenzollers, no, Sojourn, con la N, Sojourn. Entonces, esto sería base fundamental para entender estrategias y la convivencia con las demás naciones. Berlín, entonces curioso, ¿no? Que ya desde el reino de Prusia se haya dividido en Oriente y en Occidente. Y los del Oriente entonces tendrían como más importancia. En este caso porque los rusos estaban al poder, estaban gobernando la parte oriental de Prusia. Sin embargo, después ya sabemos que Berlín, con la caída del muro, entonces se iba a dividir en Oriente y Occidente. Y justamente, los del Oriente tomarían decisiones más radicales. Serían los radicales en todo lo que sería la reconstrucción urbanística. Una reconstrucción, por favor, de parte de la parte oriental. Entonces son más radicales. Y eso se vio en la construcción de una nueva ciudad, en la construcción de edificios, en el urbanismo. Qué interesante que hayan pasado tantas cosas que pasan. Tenemos una importancia con otro personaje. No era tan llamativo como Napoleón, por supuesto, pero este sí era alemán. Este, en cambio, sí era berlinés. Era el señor Karl Friedrich Spinkel. El señor Spinkel, pues este era un pintor y arquitecto de la tendencia del neoclasicismo. ¿Neoclasicismo? ¿Cómo es esto? Mira, es que hay gente que le gustaba simplemente construir las mismas fachadas y edificios de la antigüedad, edificios de la antigüedad imperial. Entonces hablaban del poder imperial. Entonces tenían esas fachadas de casas antiguas. Entonces este se inclinó por el neoclasicismo en Alemania. Y bueno, este arquitecto es de un periodo también prusiano y era el jefe encargado de las obras en el estado prusiano, en el estado de Berlín. Estaba el señor Friedrich Spinkel, no, Schinkel, Carl Friedrich Schinkel, un gran arquitecto, sí, un gran arquitecto que tendría en cuenta el periodo prusiano.
¿Y por qué hubo ese interés en la historia de vincular, los del Reino de Prusia vincularían el territorio de Brandenburgo? Y es la relación. Imaginémonos esto. El imperio prusiano adquiere el territorio de Brandenburgo. Asimismo, el imperio alemán adquiere su capital, que es Berlín. Es como de la misma clase, como del mismo tallaje, que en 1871 el señor Otto von Bismarck, también conocedor del reino de Prusia, 1871, Otto von Bismarck. ¿Qué pasa? Logra unificación en Alemania. Oiga, es que Alemania repite y repite lo mismo. Si se dividía en Oriente y Occidente, luego también hablan de una unificación en Alemania, pero esto en 1871. Gracias al señor Otto von Bismarck. O sea, ya habían vivido lo que es una unificación después de muchos años, después de lograr guerras, sí, contra Austria y Francia. Entonces se daban duro Francia, Alemania, Austria, a partir de guerras, entonces se dividían y se volvían a unificar. Y ahí aparece Otto von Bismarck para la unificación de Alemania. Y qué interesante es esto. Gracias a esos eventos, la Cancillería del Reich, en 1871, ¿qué pasaba con el Reich? No, pues que el edificio se bombardeó, se incendió y se perdió todo. Ay, jue madre, se perdió esa fachada, ese edificio del Reich. Sí, se perdió, se bombardeó, se incendió y después simplemente fue ruina y parte de un estacionamiento. Ah, mi madre, sí. Entonces desde 1871 ya habían bombardeado la casa imperial, el lugar de justicia donde se declaraba justicia, donde estaba el Reich. Lo habían bombardeado ya. 1870. Y este edificio estaría en ruinas desde 1870 hasta 1945. ¿Sí? Donde construirían entonces lo que sería ya no el lugar del Reich, sino lo que sería el Bundeskanzleramt. Ok, algo así como Bundeskanzleramt. Bien, vamos, ahí vamos, listo. Entonces tenemos que bombardearon la Cancillería del Reich en 1870. Luego en 1871 Berlín es separada de Brandenburgo. ¡Wow! Mejor dicho, se dividen en Oriente y Occidente, luego se unifican, luego Berlín se separa del gran territorio que había adquirido el reino de Prusia, el territorio de Brandenburgo. Pues Berlín se separa de Brandenburgo. No les gustó, se separaron de Brandenburgo. No les gustó la convivencia con el otro. Prusia y Brandenburgo. Luego dijo Berlín, no voy a separar de Brandenburgo. Y esto, justo en un periodo de tiempo donde había guerras, como la Primera Guerra Mundial, que vendría pronto. Y esto traería unas consecuencias muy interesantes. Tenemos que había una dinastía muy importante. ¿Cuál? El Hohenzollern. La dinastía más importante, el Hohenzollern, pasaría a estar en manos de la República de Weimar. Weimar. No es como Weimar, es Weimar. Entonces sería el nuevo gobernador, el nuevo rey, el nuevo Reich en manos de la República de Weimar, que acabaría con ese gobierno monárquico, y esto a comienzos del siglo XX. Gracias a la República de Weimar, se termina el gobierno monárquico en Alemania. ¡Wow! Y esto es llamativo. Y ocurriría lo siguiente. Comienza el siglo XX.
Ya estamos en el siglo XX. Ya la República de Weimar terminó con la dinastía y el gobierno monárquico. Ya estamos en el siglo XX, muchachos. Y entonces comienza lo que es una actividad cultural al oriente y al occidente de la ciudad de Berlín. Oriente y occidente, una actividad cultural. De donde parte un nombre llamado el avant-garde. El avant-garde, que es algo así como, ¿quién será la capital intelectual en el siglo XX? Están disputando el lugar París, Viena, Berlín. ¿Cuál será la ciudad capital intelectual en Europa en el siglo XX? ¿Cuál será esa gran capital intelectual en el siglo XX? Para estar dentro del avant-garde estarían también postulados París y Viena, como ese centro, lugar cosmopolitan. Pero ya Berlín ya estaba en 1892, como ese centro cosmopolitan. ¿Sí? Ya estaban también fundando lo que son las orquestas filarmónicas en 1890. Existiría lo que es la Kroll Opera, lo que son las óperas Unter den Lintern, Unter bajo la linterna, Unter den Lintern. Ya se estaban formando esas comunidades culturales y Berlín asume un nuevo papel político. Sí, nuevo papel político en Alemania. Pero es que fue en 1934. Es que fue con Adolf Hitler. Entonces nos vamos a saltar todo esto que es nazismo innecesario y pasaremos a otra etapa del bello momento de la historia de Alemania. Es básico saber del nazismo y todo esto, pero mejor vámonos a un criterio como postguerra, ¿no? Algo posguerra, por favor, muchachos. Pues entonces aquí viene el periodo posguerra. Algo como arquitectónico, algo que convenga, algo cultural, por favor. Tenemos el nombre de la Kritische Reconstruction. Kritisch. Reconstruction. ¿Y esto que surge en 1980, muchachos? Dimos un salto importante, pero fíjense que hasta 1980 todavía la gente estaba en posguerra. Estaban sufriendo todavía con la ciudad. ¿Qué hacemos con esta ciudad posguerra? ¿Qué hacemos con esta ciudad posguerra? Así pensaba el, el, el que ideó el Kritische Reconstruction. Es como una nueva ideología a nivel social, muchachos. Un Kritische Reconstrucción hablaría de lo que es la memoria histórica. Hablaría de lo que es la posguerra. La Kritische Reconstrucción, gracias a desde 1980, habrían dos personajes muy, muy especiales. Como lo fue Joseph Paul Kleihues, el arquitecto. Ya habíamos hablado de otro arquitecto que fue importante, pero no tanto. Digamos que Carl Friedrich Schinkel, ahora era en este tiempo, en el 1980, Joseph Paul Kleihues, que nos va a introducir el urbanismo, muchachos, a vivir los cambios arquitectónicos, a vivir de la urbanidad, del urbanismo. Nos va a introducir tras la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces, 1980, British, o sea, todo lo de posguerra, todo lo de posguerra 1980, pero también nos van a introducir una nueva urbanidad, un nuevo urbanismo tras la caída del muro de Berlín en 1989. Del 80 al 89. Estaríamos pensando en este Kritische Reconstruction.
Pues entonces están pensando en la restauración de la ciudad de Berlín, siendo escenario tan importante para Napoleón. Todavía la estarían reconstruyendo en 1980. Una restauración, por favor, a todos estos edificios. Una reconstrucción, por favor, es que estamos en crisis. Es que, ¿qué vamos a hacer con la Berlín oriental? ¿Qué vamos a hacer con la Berlín occidental? ¿Qué vamos a hacer con la idea del neoclasicismo? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas vanguardias? Entonces, este es el movimiento, este es el momento del British Reconstruction. Yeah. Y la arquitectura y la planificación de la ciudad sería importantísimo. Tras una reunificación alemana, entonces hubo una reunificación en Alemania. Esto con el apoyo del Senado de Berlín, muchachos. Esto gracias al señor Hans Stiemann. Sí, pues era el director de la orquesta, digamos. Era el director el encargado de las construcciones. ¿Sí? El señor Hans Stiemann fue el encargado de las construcciones desde 1990 hasta 1997. 7 años construyendo en Berlín. Pensando en lo que es la memoria histórica, no, pensando en lo que es como tal la planificación de una ciudad. Nuevamente, ¿en qué se va a centrar? Pues en el urbanismo, en la arquitectura y el urbanismo. ¿En qué se va a centrar, muchachos? Un urbanismo se va a centrar en una geografía humana como herramienta. ¿Sí? Van a tener esa herramienta en la geografía humana para así comprender, para así manejar los procesos, y estos procesos serán interesantes. ¿Sí? Es que son un conjunto de disciplinas, es que el urbanismo maneja un conjunto de disciplinas. Estudia, sí, ya habíamos hablado, se parte como de la geografía humana para estudiar ese asentamiento humano. Y justo esto posguerra, imagínense. Hablar del urbanismo justo posguerra, siendo que el urbanismo es una disciplina que estudia el asentamiento humano para así tener diagnósticos, para así plantear, bueno, una buena intervención. Debe haber un diagnóstico de lo que ha ocurrido posguerra, debe haber una comprensión y después debe haber una solución, una buena intervención. Bueno, tenemos que esto es importantísimo, que el urbanismo se vuelve como el eje central de la ciudad, bueno, como el espíritu de todos. Es que nadie va a asumir un urbanismo con ese antecedente. Es que ya en 1980, posguerra, pero 9 años después, no, que la lucha sigue porque la caída del muro de Berlín toca reunificar el oriente y el occidente de una ciudad. Pero es que en medio de la ciudad ya tocaría volver a plantear lo que es el centro, son las periferias. Entonces era como una rajadura en medio del todo el corazón de Alemania que se estaba viviendo. Porque en medio de la capital no se sabía dónde estaba el centro ni dónde estaba la periferia. En medio de la capital no tenía centro, no había periferia. ¡Wow! Entonces era algo que afectaba a la identidad del pueblo. Esta identidad tan soberana era reducido a nada, era reducido a una grieta en el centro. ¡Wow! Vámonos entonces con el urbanismo. Vámonos entonces, pero con fuerza. Era una herramienta que se les estaba brindando y era un instrumento reconciliador, un instrumento de regular el nuevo desarrollo urbanístico. El nuevo desarrollo urbanístico, por favor. Sí, y para eso se iban a apoyar en los contenidos, en los
en las normas, bueno, urbanísticas. Tenemos entonces que existieron tipologías arquitectónicas tradicionales. Sí, eso lo puede entender, que hayan tipologías de arquitectura tradicional. Pero se iba a despertar una memoria histórica en ese momento. ¿Cómo van a despertar una memoria histórica? Si se tiene en cuenta, solamente todo el mundo piensa en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Si lo que fue, ¿qué será lo que vendrá? Una planificación, por favor. Para eso, el ejemplo de la planificación para las épocas posteriores. Época de posguerra. Planificadores posteriores. Lo que sería una planificación posterior a una guerra. Y ya. Sí. Y se haría una curación. Los curadores estarían presentes para que las calles no fueran lo que se parece a ruina. No, las calles no podrían ser ruinas. Deberían ser espacios públicos. A través de una reinterpretación llegaría la identidad de nuevo a la ciudad, a la capital. Y una disponibilidad hubo entonces en estos señores. El señor Hans Stiemann, que durante el 1990 hasta el 1997 estuvo en construcción, luego estuvo en la planificación, hasta el 2006. O sea, Hans Stiemann fuera más que un presidente en Alemania. Hans Stiemann, del 90 al 2006, encargado de construcción y de planificación, siendo que tendría esos antecedentes. Una disponibilidad inmediata necesitaban, un estilo propio, una propuesta arquitectónica. Entonces pedirían, mándenos propuestas arquitectónicas, carajo. Hay términos de seguridad urbana que se deben plantear. Y la densidad urbana se basaba en la planificación, se basaba en el diseño. Entonces, ¿de dónde parten? No, pues de una densidad urbana. Y la densidad parte de una planificación, de un diseño, de una infraestructura. Pero en la infraestructura no se podrían meter las manos y ensuciar. No, la infraestructura ya estaba. No se podría meter la mano en la infraestructura para ensuciar, porque ya estaba planteado que no se iba a meter la mano en temas como medios de transporte o en temas que ya eran sociales. Es que son temas sociales. Entonces los términos de densidad urbana para el número de personas de un área. Entonces tendrían también que contar el número de personas que habían en cada una de las zonas, en cada una de las áreas. Gracias a esta urbanización, a este urbanismo, tendrían la posibilidad de ver la ciudad como zonas para esto, zonas para la parte industrial, zonas para la parte de vivienda, zonas para todo. Habrían zonas. Las autoridades de construcción traerían a colación las normas, ¿sí? Y eran rígidas porque eran alemanes y porque estaban en el oriente. Entonces las normas eran rígidas, especialmente para edificios. No podrían ser más altos de 22 metros, ni más anchos que 30 centímetros, de 30 metros. No podrían ser más altos de 22 metros, ni más anchos de 30 metros. Así. Habían muy rigurosos, se volvieron rigurosos en las normas. Eran la autoridad. Y para mejorar las apariencias, pero esto no aplica en los edificios federales, en los edificios gubernamentales. Normalmente los edificios reales se emplean para temas de gobernanza. Normalmente no hay normas arquitectónicas para los edificios que son de uso político, de uso de la gobernanza. Por eso vemos las fachadas y vemos los estilos que aún conservan muy reales, muy de la antigüedad,
muy tradicionalistas. Se hace énfasis en los edificios, se hace énfasis en la tradición, el clasicismo, en la tradición. Pero en ese momento la mentalidad era abordar las nuevas vanguardias también vendrían. Entonces, el señor Hans Stiman estaba en ese dilema. Postguerra, algo como para cambiar o algo para retomar lo que vendría siendo el clasicismo o nuevas vanguardias. A eso se enfrentó el señor Hans Stiman, ¿sí? A eso se enfrentó el señor y en el camino encontró la solución en unas plazas. Oiga, ¿cuáles son esas plazas? En Berlín. Mira, la plaza se llama la Plaza Potsdamer, sí, como una plaza pública, donde habría una intersección desde el siglo XIX. Entonces, una plaza que nos va a ubicar en el siglo XIX. Buenísimo. Donde habría una densa actividad económica y comercial y cultural. Además, había otra plaza. Entonces, las plazas, ¿no? Uy, hay que unir las plazas la una con la otra. Entonces, la plaza de Potsdamer con la plaza de Alexander. Y esta que quedaba cerca del río Spree. Spree, sí. La plaza número 2, la Alexanderplatz, se uniría, bueno, la idea era unir plazas. Esto es como un caminito que se va formando en medio de una reconstrucción de una identidad de una ciudad. ¿Y qué más encontrarían? Una tipología de arquitectura, sí. Encontrarían estructuras, sí, muy dadas a multiniveles, no, multiusos. Estructuras multiusos también surgen como el primer piso comercial, un edificio de vivienda con el primer piso comercial. Unas estructuras multiusos. Entonces se mezclaba lo que eran oficinas con hoteles o hoteles con oficinas. Entonces se mezclaban centros comerciales y también se mezclaban zonas industriales. Entonces a esto el urbanismo le apunta. Vamos a permitir estructuras multiformes, multiusos, o vamos más bien a usar zonas para cada uno de ellos. Zona para lo comercial, zona para los hoteles, zona para la zona industrial, zona para los centros comerciales, zona para las oficinas. Así fue como decidieron que la ciudad estuviera con zonas. Entonces es normal ver que los alemanes pues tienen una ciudad planteada que en el centro, la zona del trabajo, y en la periferia, pues es la zona de vivienda, normalmente. Puede ser raro, pero viven es en la parte periférica y vienen al centro a trabajar. Puede ser esto el resultado de una reconstrucción, de una crisis que tuvieron en medio del pueblo. Una crisis que hubo que finalmente terminaron con plantear zonas en la periferia, vivienda en el centro, zona de trabajo y de comercio. Y a esto nos enfrentamos, como esas zonas periféricas y zonas del centro, como estructuras urbanas y las réplicas de una estructura. Por favor, hagamos una réplica aquí de lo que es acá, este modelo. Me gusta, esta estructura me gusta, que se repita aquí, por favor. Eso también ocurre, son como réplicas. Y esto en 1990 ya era conocido, ya habrían terrenos con obras grandes en medio de Europa. Es que Alemania y Berlín le apuntarían a construcciones grandes, grandes. ¿Cómo pueden ser unas construcciones grandes después de una posguerra? Como una capital, para una capital. Una reconstrucción, por favor, con unas construcciones grandes para una capital. Una reconstrucción para una capital, hágame el favor, no solamente para cualquier lugar. Crítica
ante la situación que se está viviendo de transformación. Esto es lo que nos lleva. En el siguiente audio y video veremos más acerca de las normas y más acerca de la cultura que se vive en Berlín. Muchas gracias a todos.